Gloria a Dios, mis amados hermanos. Esa es nuestra oración. Espero que sea unánime el sentir de que su palabra sea nuestra guía siempre. Creo que el pasaje de hoy, si pusieron atención a la lectura, nos va a permitir observarlo todavía con mayor claridad. Rogamos en esta mañana, mis amados hermanos, porque el Señor conceda salvación por su palabra, porque el Señor incremente nuestra fe por medio de su palabra y que nos llene de un amor más profundo aún por su palabra. Y que los labios falibles de este Señor, este servidor, no sean impedimento para su palabra infalible. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Si pudieron ver, mis amados hermanos, vamos a continuar en la mañana de hoy a través de la carta circular, de la epístola de Apocalipsis, en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Y como vimos la semana pasada, nos encontramos en el ciclo probablemente más famoso de todos los ciclos de juicio que hay en el libro, el juicio de las trompetas. Ya la semana pasada vimos las primeras 6 con relativa velocidad, pudiéramos decirlo así. Y recuerden, mis amados hermanos, que las trompetas de manera simbólica anuncian cosas. En este caso nos anuncian el juicio inminente de Dios en contra del pecado del mundo y el rechazo al Mesías que envió precisamente para salvar al mundo. En segundo lugar, las alarmas son sonadas por la trompeta para aquel que se apercibe, para aquel que se identifica o que reconoce el peligro, corra a hallar misericordia en los brazos del Señor. Que como hemos cantado a lo largo de toda la mañana, hay abundante gracia para ofrecer a todo aquel que cree. Es importante que recordemos, mis amados hermanos, que estos eventos que estamos viendo aquí no son de cumplimiento exclusivo en el futuro, sino que hay una realidad donde ya se está cumpliendo y faltan cosas porque se sigan cumpliendo. El periodo de estas trompetas cumple el periodo de tiempo que se encuentra entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el periodo que estamos viendo aquí. Periodo que hace relevante el mensaje de Juan no solamente a los hermanos del primer siglo y no solamente a los hermanos del siglo 2044, si es que hubiera siglo 2044, sino que hace el mensaje relevante para usted y para mí hoy en el siglo XXI. La quinta y la sexta trompeta, como vimos, mis amados hermanos, nos mostraron el juicio de Dios para aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y en la más absoluta ironía vimos cómo el diablo paga mal a quien bien les sirve, porque son huestes demoníacas las que atormentan a las personas por 5 meses, temporalmente hablando, y son huestes demoníacas las que matan a la tercera parte de la población mundial, testificando de manera real, tangible, que el diablo no tiene nada bueno para nadie. Él quiere matar, robar y destruir. Sin embargo, al mismo tiempo se nos ratifica que si tú estás sellado por Dios, como vimos en Apocalipsis 7, el maligno no puede ni poseerte, ni puede atormentarte, porque no puede sobrepasar el sello divino. Él tiene que buscar otro método. Él tiene que usar un método indirecto para afectar a los creyentes, para que seamos objeto de su ira. Y lo vimos con la iglesia de Asia Menor, ¿cierto? Hay por lo menos 3 métodos. Primero, con gobiernos anticristianos.
los gobiernos anticristianos son la ira de Satanás contra el pueblo de Dios. Ese fue el primer ejemplo que vimos con las cartas a las 7 iglesias, o el mensaje a las 7 iglesias. Lo vimos con la proliferación de falsa doctrina adentro de la iglesia. Ese es el ataque de Satanás también contra la iglesia. Falsas doctrinas y falsas religiones, todo eso se forma en un caldo de cultivo desastroso dentro de la iglesia local. Y lo vemos también en la normalización del pecado dentro de la iglesia local. Todas estas son evidencias de la ira de Dios expuesta sobre el pueblo de Dios de manera indirecta. Sin embargo, si usted puso atención a la lectura hoy, se va a dar cuenta de que hubo un cambio de ritmo también. Hay un cambio de ritmo previo al último juicio, al juicio de la séptima trompeta. Y pasa igual que con el juicio de los sellos. Hubo un interludio. En el interludio de los sellos pudimos ver a la iglesia militante en la tierra, en pie, sellada por Dios, respondiendo a la pregunta: ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira del Señor? Y el pueblo de Dios está en pie, guardado, preservado. Y no solamente lo vimos desde la perspectiva de la iglesia a través de la tribulación, sino que se nos muestra cuando llegamos al capítulo 8 a la iglesia fuera de la tribulación, o la segunda mitad del capítulo 7, perdón, donde vemos a la iglesia triunfante en gloria, multitudes de toda lengua, tribu y nación, cubiertas, protegidas aún a través de la tribulación. Tribulación, mis amados hermanos, que me permitan decir, ya estamos viviendo. Ahora, en este caso no es la excepción. También tenemos un interludio que nos muestra a la iglesia y tiene el propósito de que usted y yo veamos cómo la iglesia cumple con su vocación en la tierra. Cómo la iglesia cumple con su trabajo en medio de los juicios que avanzan con gran ahínco a lo largo de los tiempos. Y más aún, mis amados hermanos, cuando consideramos cuál es la respuesta de mucha de la gente del mundo ante los juicios de Dios. Recuerdan, lo vimos en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, dice la Escritura, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Esa es la actitud de muchos en el mundo. ¿Y cuál es mi punto esta mañana, hermanos? Que mientras avanzan los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, reconozcamos que la iglesia tiene que cumplir con la comisión de proclamar el evangelio. Y la pregunta es evidente: ¿cómo puede una iglesia compartir un mensaje que es respondido de manera hostil porque lo considera fuerte? El capítulo 10 nos va a decir cómo. Y el capítulo 11, que veremos la próxima semana con el favor de Dios, nos va a ilustrar cómo se ve con los famosos 2 testigos. Y por eso quise titular el mensaje de esta mañana, un mensaje agridulce, valga la redundancia. Ahora, hermanos, en estos días se hizo viral, de alguna manera u otra, en redes, uno de los que yo considero falsos maestros de aquí de Colón, a nivel internacional. Alguien mandó un clip del sermón de esta señora. Creo que el micrófono no me está ayudando hoy.
Ok. Un clip de esta señora hablando acerca de Juan el Bautista. Y espero que me escuchen porque tiene que ver con el mensaje. Ella aseguró en ese mensaje que la razón por la que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza fue falta de sabiduría. Ella lo llamó protocolo de sabiduría. Usó la palabra: Juan el Bautista cometió el error de no utilizar el protocolo de sabiduría al confrontar a Herodes. Esas fueron sus palabras. Según ella, Juan debió usar la técnica de Natán, echarle una historia al rey, como Natán se le echó a David. Había un hombre que tenía una ovejita y eso. Y según ella, algo así debió haber hecho Juan el Bautista para que no le cortaran la cabeza. Ojalá fuera tan fácil, mis amados hermanos. Pero si se fijan, aparentemente el mismo Señor Jesús no usó el protocolo de sabiduría porque lo mataron. Esteban no usó el protocolo de sabiduría porque lo mataron también. Aparentemente ella sabía algo que los pobres Ezequiel, Jeremías e Isaías no sabían en su tiempo. Ojalá se les hubiera revelado el protocolo de sabiduría para evitar que le cortaran la cabeza. Y el problema, mis amados hermanos, es que la enseñanza es peligrosa, y por eso la veo inclusive relevante al mensaje que vamos a dar hoy, porque lo que se enseñó ahí contradice el punto de la Escritura. Créanme, hermano, el problema no era la persona. El problema no era ni Juan, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel. El problema era el mensaje. Un mensaje que en el oído de personas rebeldes al Señor da rabia, molesta, y por eso murieron. Esa es la razón, mis amados hermanos. El problema es el mensaje. Ojalá fuera como ella dice, porque si fuera así, no hubiera necesidad de orar por la iglesia perseguida. Por eso la pregunta es, y se mantiene: ¿cómo puede la iglesia de Cristo ser fiel en la proclamación de un mensaje que recibe hostilidad por parte del mundo? Y permítanme darle, conforme al pasaje que hemos visto hasta aquí, 3 razones o 3 motivos. El primero, la certeza del respaldo divino. El segundo, la certeza de la palabra divina. Y tercero, y el más valioso de todos, el contenido precioso del mensaje a proclamar. Y todo esto lo desprendemos de los 2 puntos centrales del relato: la figura del ángel y el librito o rollito que tenía en sus manos. Vea conmigo la certeza del respaldo. Vayamos primeramente a los primeros 2 versos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, mis amados hermanos, si se dan cuenta, la visión de Juan pasa de lo celestial a lo terrenal. Yo me imagino la mente y el corazón de Juan al ver todas estas cosas impresionantes y que el Señor todavía tiene más que mostrarle. Él ve ahora otra figura, una figura angelical. Solamente se nos da el adjetivo que lo acompaña: ángel fuerte. Otras versiones dirán ángel poderoso. Así que se nos habla de un ángel o figura angelical de alta jerarquía.
Y la pregunta inmediata entonces que nos hacemos es, ¿quién es ese ángel? Ahora, hermano, esta parte no es fácil porque hay debate. Todos los teólogos están debatiendo. Algunos teólogos consideran que esto es uno de los ángeles del Señor que está aquí representando a Cristo, jugando el rol de Cristo en la manera en la que se presenta. Por eso se ven todas las señales de acuerdo con esta idea. Algunos consideran que puede ser el ángel Gabriel, algunos consideran que puede ser el ángel Miguel. Y de hecho, hay textos que pudieran indicar algo así. Sin embargo, al mismo tiempo, hay otros textos y la descripción del ángel que vemos aquí que me hacen particularmente inclinarme a considerar que esta es una teofanía o una representación de nuestro Señor Jesucristo que está siendo particularmente similar a la aparición del ángel de Jehová en el desierto. Note, por ejemplo, está envuelto en una nube y en repetidas ocasiones, mis amados hermanos, los atributos de la divinidad hablan de una gloria cubierta por las nubes. Por ejemplo, dice el Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de él. Lo leímos esta mañana, ¿cierto? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo vimos aplicado al Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 7, cuando se nos dice, he aquí, Él viene ¿en qué cosa, hermanos? En las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Vemos también que hay un arco iris sobre su cabeza, y lo vimos en la visión del trono en Apocalipsis capítulo 4. El arco iris como representación de la misericordia fiel de Dios a su pacto y como testimonio de su gloria. Vimos también su rostro como el sol, aplicado directamente también al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:16 se nos dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aplicado al Señor Jesucristo. Sus pies como columna de fuego. Apocalipsis 1:15 también pudiéramos atribuirle solo al Señor. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Una voz portentosa igualmente, ¿cierto? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice el versículo 3 de nuestro texto que el ángel clamó a gran voz como ruge un león. Así que se nos describe a alguien con una voz autoritativa y una voz que tiene un alcance universal. La voz de Dios. Mira lo que dice Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová susurrará de lo alto, de lo que dice su versión. No, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz y rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros o de cultivadores de viñas. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Versículo 31. Llegará el estruendo hasta calle 6. No, hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Por eso, entre otras cosas, mis amados hermanos, vemos una teofanía del Señor. Esta imagen probablemente evoque ese momento en que el pueblo de Dios estaba en el desierto y cómo Dios con una columna de nube durante el día
y con una columna de fuego durante la noche ejerce protección, ejerce cuidado sobre su pueblo. Y en este caso, mis amados hermanos, vemos al Señor hablando o manifestándose a Juan para que Juan transmita a su pueblo de que de la misma manera en el desierto del mundo en el que su pueblo se encuentra, Dios sigue siendo su guía y protección. Y note algo más, hermano, la dimensión, la descripción del ángel es colosal. Una de sus piernas está sobre el mar, la otra sobre la tierra. Es un ángel enorme, una figura enorme. Y lo que nos está transmitiendo aquí es que su autoridad es absoluta. Autoridad y dominio sobre todo lo que sus pies alcanzan a tocar. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Josué que por donde pase la planta de tu pie, todo eso será suyo? Refiriéndose al pueblo, no al individuo. Eso no aplica ni conmigo ni con usted. Yo puedo caminar alrededor de toda la mansión que yo quiera. Eso no la hace mía. ¿Ok? Ese no es el principio a entender aquí, sino que la promesa de Dios era de ese territorio completo. Iban a tener soberanía y autoridad sobre ese territorio. Mis amados hermanos, no hay rincón del universo, no hay átomo del cosmos que no esté bajo el control soberano de Dios. Y todo esto en virtud de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, por lo cual los sellos son abiertos y el plan de Dios se desarrolla. Otra cosa que quisiera mencionar aquí, mis amados hermanos, note lo colosal que aparece el ángel, y es importante porque nosotros vamos a ver a partir del capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, vamos a escuchar la figura del dragón, de la serpiente, de la bestia, se me escapa el nombre ahora mismo, pero vamos a escuchar de todas estas figuras y van a parecer que son superiores, va a parecer que están ganando. Va a parecer que ellos son los que tienen autoridad. Va a parecer que ellos son los que tienen dominio. Pero cuando vemos a la imagen colosal sobre el cielo, con el pie en el mar y con el pie en la tierra, vemos a Cristo soberano, aún sobre las actividades demoníacas. ¿Se acuerdan cómo comienza la gran comisión? Por lo tanto, nosotros nos acostumbramos a saltar directo a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hay ir y hacer discípulos si no se entiende lo que dice el versículo 18. Toda potestad me es dada, ¿dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra. Él tiene dominio sobre todo. Ahora veamos la actuación del coloso. Versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, la figura angelical clama a gran voz. Y al clamor de gran voz responden 7 truenos con gran voz también. Ahora no se nos dice qué dijeron, pero sabemos que es algo inteligible, algo que se puede entender, porque Juan ya había sacado la pluma para copiar. Y Juan iba a copiar. Pero escucha una voz que le dice: eso no. Y aquí muchas personas especulan también y dicen: bueno, eso probablemente es el anuncio de 7 juicios que siguen y utilizan Levítico para justificar que puede ser el anuncio de otros 7 juicios que iban a caer sobre la tierra y que fueron cancelados. Hay un montón de versiones. Sin embargo, mis amados hermanos, me parece más prudente evitar hacer conjeturas, porque el texto está diciendo que lo que sea que se dijo ahí no es ni para usted ni para mí saber. Literal. Así que la actitud aquí es reconocer
que Juan estaba sujeto a la autoridad de aquel que manda, que se revela y que no. Y es un recordatorio, mis amados hermanos, que usted y yo no debemos movernos en base a lo que podría ser, a la interpretación foránea de alguien. Nosotros nos movemos en base a realidades y no en base a suposiciones y especulaciones. No funciona así en ningún ámbito de la vida. Por eso Deuteronomio 29 nos enseña que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? Más las reveladas, lo que se entiende, lo que es tangible, ¿para quién es? Para nosotros y para poder vivir en virtud de eso que se entiende. El conocimiento no es para decir que lo tengo aquí, nada más, ya sé. O decir, tengo esta revelación nueva. Es poder poner en práctica lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha revelado. ¿Cuál es el punto que usted y yo veamos aquí, mis amados hermanos? Lo que vemos con la figura del coloso. Sin importar la hostilidad satánica, la iglesia, usted cuenta con el respaldo divino en su santa vocación. Usted no tiene un Dios pequeño. Su Dios es enorme. Nadie es comparable con Él. Dice la Escritura que la tierra es el estrado de sus pies. Pero a veces vivimos como si tuviéramos un Dios chiquito. A veces vivimos como si tuviéramos un Dios débil. Se nos queda en nuestra mente las imágenes que vimos o la foto que alguien dibujó que tenemos en alguna de nuestras casas o alguna de las casas de nuestros familiares, donde se ve un señor muy bien peinado, muy blanco, pero no se asemeja a la imagen que se nos describe aquí, de un rey vencedor, un rey conquistador. Tenemos el respaldo del Dios del universo, lo primero. Lo segundo, brevemente, hermanos, es la certeza de la palabra divina. Y va ligado con lo primero. Note, amados hermanos, que la figura angélica hace algo más. Hace un juramento solemne, un juramento sagrado, con manos levantadas al cielo. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, en ella, perdón, y el mar y las cosas que están en él. Ahora, hermanos, para algunos hay evidencia aquí de que no puede ser el Señor Jesucristo, porque aquí se está haciendo un juramento por Dios. Pero como les dije, hermanos, hay debate. No es tan fácil. Precisamente porque hay pasajes de la Escritura donde hay juramento de todo el mundo. Hombres, ángeles y de Dios mismo. Por ejemplo, Génesis 22:16. Dios hablándole a Abraham y le dice: por mí mismo he jurado, dice ¿quién? Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, ¿Quién juró? ¿Quién levantó la mano en juramento? Dios mismo. Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Quién? Yo, Jehová. ¿Quién levantó la mano en juramento? Dios mismo. Y la que más me interesa, su mano en juramento para juicio. Deuteronomio 32:40. Ese es el famoso canto de Moisés. Allá en ese canto de Moisés hay para todo el mundo, si usted lee ese salmo. ¿Ok? Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a quienes.
a los que me aborrecen. Entonces Dios jura también. Y vemos aquí la razón del juramento. Y piénselo bien, mis amados hermanos, el propósito del juramento es traer la garantía suprema, la garantía absoluta. Es el propósito de darle la certeza al pueblo que lee la carta, al pueblo que escucha el mensaje, a usted y a mí hoy, al pueblo que sufre porque estamos perdiendo o pareciera que estamos perdiendo, o al pueblo que clama igual que los mártires: ¿hasta cuándo, Señor? Para ellos la promesa da certeza. Hebreos 6:16 dice que los hombres juran ciertamente por uno mayor que ellos. ¿Cierto? Aquí ya lo he dicho, los hombres tendemos a decir: lo juro por mi mamá. Y besamos el dedo porque parece que la madre es lo más sagrado que hay. Los papás, yo no sé. Pero el punto es el siguiente: esta persona que hace ese juramento considera que su madre es lo más elevado. No me creas a mí, créele a mi mamá. Mira la santa mujer que es ella. Por ella te prometo que voy a hacer esto o lo otro. Pero Dios no tiene mamá desde esa perspectiva. Y Él no tiene alguien mayor que Él por quien jurar, así que Él jura por Él mismo. Versículo 17 de Hebreos 6 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios quiere por su palabra darle a la iglesia certeza, no dudas. El Apocalipsis no es para estar preocupado: ¿qué va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Quién es el anticristo? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la marca? ¿Quién tiene el chip? ¿Dónde está la cosa? La certeza es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es fiel a lo que ha dicho. Lo cantamos, ¿cierto? Todas las promesas del Señor serán gozo en nuestra vida terrenal. Él no cambia. Y la razón por la que no lo hace, lo vemos en sus atributos, ¿cierto? Lo vemos ahí, dice: el que vive por los siglos de los siglos, el que es eterno, el que hizo el cielo y todo lo que hay ahí, el mar, todo lo que hay ahí, y la tierra y todo lo que hay ahí, el que es soberano sobre todas las cosas, el que gobierna sobre todas las cosas. Él es el que da la certeza, Él es el que le da el sello. Dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay hombres que no importa qué día nadie le cree. Tuve un compañero del trabajo, estábamos conversando de política, el pastor hablando de política con un compañero de trabajo. Y yo le estoy mostrando un documento legal, formal del Estado. Esto es lo que dice aquí. Y su respuesta es: yo no le creo eso. No creo eso. Es que él es un mentiroso. ¿Ok? Pero con Dios eso no aplica, hermanos. Dios no miente. Nadie puede poner en duda su reputación. Y el que la pone en duda tiene un serio problema. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Él dice, usted lo puede llevar al banco. Eso va. Ahora, ¿cuál es el contenido del juramento, hermanos? El contenido del juramento es el fin. Lo vemos en el versículo 6, al final del versículo 6. ¿Cuál fue el juramento? Que el tiempo no sería más. En unas versiones dice: ya no habrá más demora. Llegó el momento, o se acabó el tiempo. También pudiera aplicar. ¿Cuándo se acaba el tiempo, mis amados hermanos? Con el séptimo juicio, al sonar la trompeta. Ese es el momento en que se acaba todo. Ya no habría más demora. Eso se les anunció como un mensaje evangelístico a los profetas. Esa fue la buena nueva que se le da a los profetas. Más sobre eso en un momento. Pero quiero que consideren conmigo
que estas palabras que vemos aquí son el cumplimiento de algo que Dios anunció antes. Algo que vio alguien, otro profeta, Daniel. Usted puede leer todo el capítulo 12 en casa. Es más, puede leer el capítulo 10. Le sería relevante. Pero quiero enfocarme en el versículo 7 de Daniel 12. Dice la palabra: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. ¿No se parece a alguien el que está viendo Daniel ahí? Sí. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, hermano, le voy a ahorrar el enredo interpretativo. ¿Qué es el tiempo, los tiempos y el medio tiempo? En pocas palabras, es una expresión figurativa de todo el tiempo entre las dos venidas del Señor Jesucristo. El tiempo o la era de la iglesia es una referencia no solamente a los días del Señor Jesucristo, sino una referencia a nuestros días hoy. Ese era el final de la historia que Daniel no comprendía. La séptima trompeta, la profecía de Daniel, será cumplida con la séptima trompeta. Ahora, Daniel no pudo saber si eso sería en sus días. Y si se fijan, Juan tampoco podía saber si era en sus días. Y si se fija, usted tampoco puede decir que va a ser en sus días. Nadie lo puede decir, hermano. Así que dejemos la calculadora, ese no es el punto. El Señor lo dijo, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. ¿Ok? Porque el punto no es el día y la hora. El punto es qué estamos haciendo hasta que llegue el día y la hora. Ese es el punto a transmitir aquí. Lo que sí tenía Juan y lo que sí tiene usted es el conocimiento de que la vida, pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo pone en marcha el cronómetro para los últimos días. Lo que usted sí puede saber, que Daniel no sabía, es que estamos ya en los últimos días. Y cuando suene la trompeta, ya no va a haber tiempo para arrepentimiento. Cero. ¿Se acuerdan de la iglesia de Tiatira? Apocalipsis 2:20. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se dice, ¿qué cosa? Profetiza. Sí, hay bastante hoy también, ya lo han podido ver ustedes también. Eso no es algo nada más del primer siglo. ¿Ok? Y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Note el versículo 21. Y le he dado tiempo, ¿para qué, hermano? Para arrepentirse. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero va a llegar un momento, hermano, que el tiempo se acabó. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Por juramento solemne, ya no va a haber más demora. Y este es un recordatorio, mis amados hermanos, de la urgencia del mensaje, de la urgencia de la proclamación del día de salvación. Es lo importante de entender, mis amados hermanos, que el día de salvación es hoy, no mañana, porque el día de mañana usted lo sabe. El día de mañana, si Dios quiere, usted hará algo. Pero ¿quién se lo promete? ¿Quién se lo garantiza? Hoy es el día de correr a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Saben qué otra cosa ve Daniel importante para nosotros? Daniel también ve cómo va a ser la victoria final. Note lo que dice el verso 7 de Daniel 12. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué cosas serán cumplidas?
Déjenme leer rapidito el versículo 1 de Daniel 12. Porque en aquel tiempo será libertado a tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión temporal, perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel lo vio, mis amados hermanos, y Juan lo está viendo de manera similar. Y note lo que está diciendo Daniel, o se le es revelado a Daniel. Cuando lleguen los días en los que se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Esa es una referencia al sufrimiento del pueblo de Dios bajo persecución. ¿Y cuál es el punto a ver aquí, mis amados hermanos? Que la victoria del creyente vendrá bajo una paradoja. Porque cuando aparentemente parece que vamos a perder, es cuando entonces se da la victoria. Cuando parece que ya el final y que el diablo ganó y está todas las huestes demoníacas celebrando, es en ese momento cuando se da la victoria. Es en ese momento, dice el profeta, que sucederán todas estas cosas. Y eso lo vamos a ver ilustrado en el capítulo 11 con los dos testigos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que la victoria del creyente moldea la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba en la cruz, el diablo pensó que tenía el éxito. La gente pensaba que estaba derrotado. Bueno, el diablo estaba clarito, porque el diablo le estaba diciendo hasta el último minuto: hey, bájate si tú eres el Hijo de Dios. Pero todos los que estaban allí decían: se acabó. Los saduceos y los fariseos decían: ya se acabó esta rebelión. Por fin vamos a tener paz y le vamos a poder decir a la gente lo que nos dé la gana, y la religión la vamos a dictar nosotros. Pero cuando parecía que había derrota, 3 días después, Él vive y hay victoria. La victoria viene luego de la aparente derrota, y pasa igualmente con usted y conmigo, mi amado hermano. Por eso el llamado es perseverar. La victoria es segura. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a los siervos, sus profetas. Ahora, no solamente se nos dice el objeto o lo que anuncia el juramento, el fin, sino que nos dice qué va a suceder también. El misterio de Dios se consumará. Y es la palabra interesante que usted debe subrayar, si es lo que raya su Biblia. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ese anuncio es la palabra que nosotros usamos para evangelizó. El anuncio o la proclamación de las buenas nuevas. En los días de la séptima trompeta, durante ese periodo de tiempo previo, que no va a ser instantáneo, se consumará el misterio de Dios. Y mis amados hermanos, el misterio no es algo que descifrar. Esto no es el código Da Vinci, que hay que buscar las pistas por todos lados. No, el misterio en términos bíblicos es simple y sencillamente que llegó el momento, la hora, el lugar donde Dios decidió que iba a revelar aquello que estaba oculto o sellado. Dios es el que lo hace conocer. De hecho, nosotros no podríamos saber nada si Dios no nos lo revela. Y el momento para la revelación llegó, mis amados hermanos, por la obra de Cristo. Y el misterio consumado, o el misterio a consumar, es la revelación de Cristo y su evangelio. Lo cual, si se dieron cuenta, me salté el librito, ¿cierto? Pensaban que lo iba a ignorar y que no iba a decir nada del librito. Aquí es donde entra el librito. Me voy a mojar porque el librito tampoco es fácil de interpretar, mis amados hermanos. Porque hay toda clase de debate sobre el librito.
El ángel tiene un libro en la mano abierto o un rollo abierto en la mano. ¿Qué tiene? No se nos dice aquí. Y algunos piensan que es el mismo rollo del capítulo 5, donde está contenido, como les he dicho, toda la historia de la redención hasta su consumación, los juicios y el nuevo cielo y nueva tierra que de él se desprenden. Otros, entre los que me encuentro, consideran que precisamente es el mensaje o el misterio de la proclamación del evangelio lo que ha de ser visto como el rollo. ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? A Juan le van a dar el rollo para que se lo coma. Y después que Juan se come el rollo o devora el rollo, él tiene que profetizar o hablar de parte de Dios el mensaje que se comió. ¿Ok? Y creemos, mis amados hermanos, que el misterio, de acuerdo con otros pasajes de la Escritura, es precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo por un momento. Miren lo que dice Apocalipsis 19:10. Este es Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Adora a Dios. Note lo que dice aquí. Porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. El propósito de toda profecía, el propósito de lo que se le anunció a los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, era revelar a Cristo y su evangelio. Ese es el misterio. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmarnos, dice Pablo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según ¿qué cosa? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que hagan ¿qué cosa, hermanos? Obedezcan a la fe. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo al inicio de su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y crea en el evangelio. Ese es el mensaje. Ese es el misterio. Lo dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Lo ven ahí? Lengua, reyes, pueblos y naciones. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Ahora, hermanos, ¿recuerda la pregunta? ¿Cómo se supone que la iglesia cumple con su vocación, de la proclamación del misterio, mientras los juicios avanzan y muchos son hostiles al mensaje? Ya vimos primero que apoyados en el respaldo y autoridad divina. Toda autoridad le es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el gobierno no quiere, ¿quién tiene más autoridad? Cristo, el gobierno. Ahí va la aplicación. Apoyados en la certeza y la fidelidad de su palabra. Y tercero y último, hermanos, por el contenido del mensaje divino que tenemos que proclamar. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y el ángel dijo, toma y cómelo.
Y hermano, ahí la palabra no es comer con cuchillo y con tenedor y con servilleta en los muslos. Ahí dice devóralo. Eso es importante que lo entienda, hermano. Devóralo. Y mira lo que dice el versículo 9. Te va a producir dos efectos. El primero, te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y asimismo era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Y luego le dice el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. 4 grupos representando la totalidad. Toda la creación tiene que escuchar el mensaje que se comió Juan. Ahora, hermanos, el evangelio tiene 2 facetas, una dulce y una amarga, que es lo que considero se está transmitiendo aquí. La faceta dulce es la faceta de salvación. Cuando escuchamos la palabra que nos dice que hay perdón para el pecador arrepentido y que hay esperanza cuando el pecador escucha tus pecados te son perdonados, esa es la palabra más dulce que hay. Pero cuando uno ve que la faceta del rechazo de la dulzura de ese mensaje tiene como consecuencia amargura de corazón, amargura en el alma. Y ese es el punto, mis amados hermanos. El rechazo trae amargura, la fe trae dulzura. Esto fue anunciado a los profetas y ese fue el patrón que se vive desde ahí hasta hoy. Y mis amados hermanos, desde mi perspectiva, aquí es donde se ve lo agridulce del mensaje. El ángel le dice, esto te va a amargar el vientre, pero te va a saber riquísimo. La pregunta es ¿por qué? Solamente quiero mostrarle un texto más antes de cerrar. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Porque Ezequiel tuvo una situación similar, una experiencia similar a la que está teniendo Juan aquí. Pero ¿cuál es el contexto? Ezequiel tiene que predicarle el mensaje a un pueblo hostil. Ezequiel tiene que predicar un mensaje duro a un pueblo que mata a sus profetas con todo y el protocolo de sabiduría. Ese es el mensaje que tiene que transmitir Ezequiel. Porque era un pueblo de dura cerviz. Mira lo que dice Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, el pueblo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Adelántese al capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Y qué tiene que hacer? Ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Aquí hay una lección importante, hermanos. Si usted lo que raya su Biblia, este es un buen momento. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Pero adelante sea el versículo 14. Puede leer todo el capítulo en casa. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en alegría, en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová estaba fuerte sobre mí. ¿Por qué había amargura en el vientre? Tenemos que regresar. Ezequiel 2, ahora versículo 10.
Y disculpen el echa para adelante y echa para atrás, pero quiero que entiendan el escenario, hermano. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí, el rollo, y estaba escrito, ¿por dónde? Por delante y por detrás. ¿Y qué era lo que había ahí? Endechas, lamentaciones y años. 3 niveles de juicio, 3 niveles de dolor. Eso era lo que amargaba el corazón del profeta. Tener que transmitir un mensaje que es dulce en un sentido, pero que también trae amargura en el corazón porque conlleva el juicio de quienes lo rechazan, de los que son hostiles a él. Porque piénselo bien, hermano, hay dulzura en la palabra de Dios hasta en el juicio, porque en el juicio usted todavía puede ver la gloria de un Dios santo obrando en rectitud. Hasta en el juicio se ve la dulzura de Dios. Este era un mensaje difícil. Este era un mensaje que el pueblo no quería oír. Y disculpen que caiga de nuevo, hermano, no hay protocolo de sabiduría para eso. Hay cosas que a la gente no le gusta oír. Y la verdad de Cristo es la menor. Bueno, es la mayor de todas. Pero disculpen el error aquí. Porque la palabra de Dios para ellos no es dulce. Ese es el mensaje. Que usted no es profeta como Juan, pero que a usted, como hijo de Dios, le toca también compartir. Porque usted y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Nos gusta recitar esa parte del versículo, ¿right? Somos nación santa, pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. ¿Para hacer qué? Anunciar ese mensaje, que es dulce en la boca, pero amargo en el vino. El mundo lo tiene que oír, aunque no le guste. Por eso a Pablo lo apedrearon, por eso a Esteban lo apedrearon, por eso pasó todo lo que ustedes ven ahí, porque ese mensaje es duro. Quiero cerrar con este punto de aplicación, hermanos. Usted y yo podemos vivir solamente aferrados en este mundo caído y que se acerca al fin, en el respaldo que tenemos de Dios en medio nuestro, en la certeza de que su palabra es fiel y sobre todas las cosas, viendo la dulzura de su palabra para nosotros. No podrá vivir la vida cristiana como es debido. Miren lo absolutista que suena, hermano, lo voy a repetir. No podrá vivir la vida cristiana como es debido si la palabra de Dios no es dulce para usted. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aun cuando el mensaje pueda ser duro, porque como lo dije antes, hermano, aun cuando el mensaje pueda ser duro, revela la gloria de Dios, revela la misericordia de Dios en llamar al arrepentimiento al que está en error. Lo vemos en su gracia, en su juicio, en su rectitud, en su santidad. Uno de los ejemplos a lo que me refiero, que a nosotros nos gusta hacer como los profetas perversos del Antiguo Testamento, que cuando no había paz, decían que había paz, porque ese mensaje es el que le gusta hoy a todo el mundo. Todo está bien, Cristo te ama, Él te quiere prosperar, Él te quiere bendecir, Él quiere que este sea tu hora, tu momento. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? Él lo tiene, Él te lo da. Pero nadie quiere oír el mensaje de que eres enemigo de Dios, de que tu vida va camino a la condenación eterna si no reconoces a aquel que Él envió para cambiar tu dirección. Decimos cosas como: todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, así que todos estaremos bien con Él para siempre. Pero la Escritura enseña
que aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero pueden ser hechos hijos de Dios si vienen al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Saben también que me enseña esto, mis amados hermanos? Tenemos que orar los unos por los otros. Tienen que orar por sus pastores, porque a veces toca dar la palabra que trae amargura. Y no es fácil, porque la gente no quiere que se hagan sentir mal. Mi papá me contó a mí, mis amados hermanos, y tengo por qué creerlo, ahí está su viuda que lo certifica. Él fue pastor en una de las iglesias de nuestra asociación central, y hasta donde sé, lo despidieron, no porque se estaba robando la plata, no porque cayó en inmoralidad sexual, no porque estaba haciendo algo malo, lo despidieron porque estaba hablando de pecado. Por eso lo despidieron. La gente no quería oír hablar de mucho pecado. No, cámbianos el tema. Ese de pecado, eso ¿para qué? No querían oír la parte amarga. Y su corazón se amargaba, su vientre se amargaba cuando tenía que decirle a un pueblo de dura cerviz que hay cosas que hay que corregir. A todos nos pasa eso, hermano. A mí no me gusta el conflicto. Donde lo puedo evitar, lo evito. Pero el problema es que los que tienen que anunciar la palabra de Dios no pueden hacer eso. Yo no puedo aplicar el código de sabiduría. Cuando el Señor le decía, ve y dile a él lo que le viene bajando, ¿qué podía hacer el profeta? Bueno, mira, ¿cómo lo podemos poner? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que entienda que si cambias por favor un poquito tus actuaciones? No se puede, hermano. Hay que decir la verdad, aunque duela. Tenemos que poder exhortarnos en amor, aunque duela, con la palabra del evangelio. Pero hagan lo que hagan, hermanos, porque es duro cuando somos rechazados por aquella persona que amamos. Cuando le decimos al esposo que no cree, en Cristo hay esperanza para salvación, y él dice, no, yo estoy bien así. O cuando hablo con mi hijo o mi hija en conversa y le digo, hay esperanza de salvación en Cristo, y él dice, no, estoy bien así. Eso trae amargura en el corazón. Eso amarga el vientre, porque tú sabes el final de eso. Igual que Ezequiel, endecha, lamentación y ayes. Pero cuando nos sintamos así, hermano, nunca olvide la dulzura. Ese es el punto aquí. Nunca olvide la dulzura de la palabra de Dios, que le dio vida cuando estaba muerto, que te levanta cuando estás caído, que te alimenta cuando estás frágil, que te da vida y te da fuerza. No la desprecies. Decía el señor Matthew Henry, la dulzura de las contemplaciones estará a menudo mezclada con amargura cuando comparamos las escrituras con el estado del mundo y la iglesia o hasta nuestro propio corazón. Porque ¿sabe qué? Hasta nuestro propio pecado amarga el vientre. Pero la dulzura de la palabra es suficiente. Ya me callo con esto, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo proclamamos? El Señor ya hizo provisión. 2 textos y me callo, se los prometo. Segunda de Pedro 2, 4 y 9, al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que
habían, y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa en amargura de vientre, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nota el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quienes, hermanos? A los piadosos, a sostenerlos, y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Ahí está la dulzura y la amargura del evangelio en una sola frase. Y al final, hermanos, ¿qué es lo que le toca a usted? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo cuando toca proclamar el mensaje, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Apocalipsis le va a permitir que usted le ponga cara a toda esa gente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ese es el punto, mis amados hermanos. Que Dios le da las herramientas para que en medio del día malo, mientras avanzan los juicios, apoyados en la promesa divina, en la certeza de su palabra y en el glorioso mensaje del evangelio de Cristo que usted lleva, la iglesia puede perseverar hasta el final cumpliendo su vocación. Gústele al diablo o se revuelque en el infierno, la iglesia sigue caminando y sigue proclamando el mensaje del evangelio. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos de manera tan vívida que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tú has prometido fielmente en tu palabra y sobre todas las cosas nos has dado las palabras de vida eterna. La palabra que nos guía, que nos protege. Señor, te rogamos en esta hora que nos des la convicción de comer el rollo, de comer tu palabra, de asimilarla en nuestros corazones, de poder hacernos uno con ella y que igualmente podamos transmitir ese mensaje al mundo que lo necesita, aun cuando ese mundo sea hostil a ese mensaje muchas veces. Rogando que tú eres el que hace la obra y que en el momento que tú has determinado vendrá la liberación, vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y ya no habrá mayor sufrimiento y ya no habrá mayor dolor. Gracias por Cristo Jesús, por quien tenemos este impagable tesoro y al cual celebramos y honramos. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.